Hola de nuevo. Hablaremos en esta oportunidad de las baterías y los procesos que debemos realizar cuando estamos ya en el segundo paso del proceso desde la evaluación hasta llegar a plantear esos objetivos terapéuticos. Estamos hablando entonces del proceso de evaluación fisioterapéutica. De acuerdo al modelo de la guía APTA, una vez se ha definido cuáles son esos sistemas y esos dominios que están con mayor afectación, entonces vamos a entrar a definir cuáles son las categorías que vamos a evaluar. Hablo de este término ya que es así como lo menciona dicha guía. Estas categorías tienen una particularidad y es que en su totalidad deben contar con una prueba medible. Por eso haremos referencia a diferentes test y medidas que utilizaremos en el paciente que cursa con una situación de origen respiratorio. Es importante entonces que a partir de este momento pensemos en cuestionarios, en procesos de auscultación, de palpación, que nos permitan ir evaluando ese desempeño pulmonar del paciente. Asimismo, podemos apoyarnos de exámenes y pruebas diagnósticas de laboratorio, como por ejemplo una espirometría, un análisis de gases arteriales, un rayos X de tórax, temas que analizaremos con mayor profundidad en la siguiente unidad. También necesitamos aplicar pruebas específicas, por ejemplo, pruebas de función cardíacas, pruebas de función pulmonar. Recuerden que el hecho de que el paciente curse con una situación respiratoria no necesariamente significa que solo debamos enfocarnos en el análisis del pulmón. Ya en anatomía vimos que hay una relación muy marcada entre el sistema cardíaco, entre el sistema vascular con el sistema pulmonar. Aquí también podemos hacer uso de fotografías o de material videográfico que nos permitan ir evaluando ciertas situaciones que requieren de análisis de detalle. Para el caso de estos pacientes, por ejemplo, cuando estamos analizando mecánicas ventilatorias o patrones ventilatorios de esos pacientes. Utilizaremos algunas escalas, algunos índices, y aquí también podemos entrar a analizar el uso de dispositivos de asistencia tecnológica, que reitero, para el caso de nuestros pacientes con enfermedades pulmonares, estarán muy asociadas al cuidado de la función ventilatoria y del cuidado y el mantenimiento de adecuados niveles de oxigenación. Pues bien, hablaremos entonces de la capacidad aeróbica. Cuando hablamos de la capacidad aeróbica, hablamos de qué tanta capacidad tiene el organismo de captar oxígeno y de generar procesos metabólicos a partir de la respiración celular interna. Aquí podemos evaluarlo de diferentes maneras. Ojo, recuerden que acá utilizaremos test y medidas, baterías. Un dato muy importante y que quizás en otros contextos académicos lo he escuchado y me han preguntado al respecto, es si la escala de Borg me permite evaluar la capacidad aeróbica. Aprovecho este espacio para decirles que no, que este test no está diseñado para medir qué tanta capacidad o captación de oxígeno tiene ese individuo. Esta batería lo que me permite es evaluar esa respuesta de percepción o sensación de disnea y tolerancia respecto al ejercicio o la actividad terapéutica que el paciente esté desempeñando. Es decir, que me va a permitir evaluar el esfuerzo percibido, no la capacidad aeróbica. Ahora bien, claro, existen una gran cantidad de pruebas y baterías que más allá de evaluar la capacidad aeróbica, quizás me permite evaluar el rendimiento cardiovascular o la resistencia cardiovascular. Pero dependiendo el contexto, dependiendo el paciente, dependiendo las características del paciente, el terapeuta evaluará su idoneidad. Por ejemplo, un test de Cooper quizás no sea el más indicado para evaluar a un adulto mayor, pero un test de marcha de 6 minutos sí, y las guías y las recomendaciones actuales nos dicen que es la prueba de gol estándar para poder realizar este tipo de valoraciones en esa población en específico. Ahora, podemos tener pacientes que están en situaciones clínicas complejas, pacientes que están en encamamientos prolongados,
Y ahí decimos, ¿con qué batería puedo yo evaluar la condición aeróbica de los pacientes? Recientemente adelanté una revisión para buscar en diferentes fuentes de información primarias y secundarias si existía alguna prueba o batería que estuviera validada para aplicar en los pacientes que me permitiera medir la capacidad aeróbica. Y desde ese soporte y sustento científico les puedo decir que quizás no la tenemos documentada en el momento. Sin embargo, hemos realizado otras pruebas que nos permiten evaluar la variación de los signos vitales en respuesta al aumento de la demanda de oxígeno al realizar diferentes actividades que incrementan esa demanda. Obviamente, si yo estoy en una condición saludable y hago un cambio de posición, eso quizás para mí no va a generar un incremento en la demanda. Pero si yo tengo un paciente que lleva días en cama, meses en cama, ¿cierto?, que mueven esporádicamente o solamente realizan los cambios de posicionamiento cada 2 horas, para movilizar ese paciente, por ejemplo, de un decúbito supino a una postura de sedentación, a ese paciente sí se le incrementará esa demanda metabólica y por ende la respuesta cardiovascular también va a presentar modificaciones. Es allí en donde yo entro a evaluar cómo varía esos signos vitales en determinadas situaciones cuando lo someto a un esfuerzo mayor al que comúnmente el paciente está acostumbrado en situaciones de reposo. Y esto pues puede incluir cambios de posición o incluso en aquellos pacientes que están realizando ya sedestación o bipedestación pero no han iniciado marcha, podemos realizarlo con cicloergómetro de miembros inferiores o miembros superiores, midiendo la respuesta cardiovascular en determinados tiempos, 5 minutos, 10 minutos. Ahora, aquí también es importante que evaluemos con otras baterías en aquellos pacientes que ya pueden realizar deambulación, así sea que la realicen con un soporte de oxígeno o con un aditamento para la marcha, por ejemplo, un caminador. Nada tendría que ver que el paciente requiriera de este tipo de ayudas para poder realizar esta prueba. La marcha o el test de marcha de los 6 minutos, como les mencioné anteriormente, es la prueba ideal. Y esperaríamos encontrar en los pacientes que por lo menos alcanzara 570 metros en el recorrido de esos 6 minutos y en mujeres 530 metros. Aclaro que estas pruebas son pruebas de medición indirecta, porque también existen pruebas de medición directa, como la ergoespirometría, que se realiza a través de software y unos análisis específicos que van acompañados del comportamiento de los gases y el comportamiento de otras situaciones clínicas que nos precisarían con mayor detalle el consumo máximo de VO2. Sin embargo, al no contar en todas las instituciones o en todos los servicios con este tipo de pruebas, pues haremos utilidad de aquellas que nos faciliten de cierta medida nuestra intervención. Ahora, otra categoría que es súper importante evaluar en esos pacientes y que no es negociable el no realizarla es evaluar cómo se encuentra la ventilación, la respiración y el intercambio gaseoso. Esta categoría toma este nombre teniendo en cuenta el proceso fisiológico que ya analizamos en la unidad anterior. Aquí entraremos a definir si el paciente cursa o no con signos de dificultad respiratoria que puedan estar asociados a un incremento del trabajo respiratorio del paciente. Analizaremos qué sistema de oxigenación tiene el paciente y en cuánto está su titulación. Realizaremos las maniobras de inspección, palpación y auscultación de la función pulmonar y de esos focos cardíacos que muchas veces olvidamos también tener en cuenta durante este proceso. Estas actividades de evaluación, de inspección, palpación y auscultación, las analizaremos con mayor precisión cuando entremos a hablar de la valoración convencional. La circulación arterial, venosa y linfática es otra categoría que también es indispensable evaluar en estos pacientes. Recordemos que existe una relación muy importante dentro de ese proceso de circulación mayor y ese proceso de circulación menor que se asocia al comportamiento del sistema pulmonar. Entonces, allí tendremos que llegar a analizar varias situaciones. Uno es si el paciente está presentando alteraciones en la perfusión.
¿Recuerdan ese término? Lo hablamos también en la sección pasada y hablamos de que la perfusión es esa cantidad de sangre que puede llegar directamente a los tejidos. Yo puedo tener pacientes que por alguna situación puede que no estén bien perfundidos y que me puedan estar presentando algunos signos relacionados con cianosis, que ya entraremos a detallar si serán centrales o periféricas. Aquí también tenemos que entrar a realizar el test de llenado o de perfusión distal, en donde simplemente yo realizo un oprimo, ¿cierto? O limito el paso de la sangre a una zona distal y libero esa presión que estoy oponiendo al paso de esa sangre y evalúo qué tanto tiempo se demoró en retornar la sangre. Voy a hacerlo nuevamente para que lo podamos detallar con muchísima más precisión. Lo puedo hacer en el pulpejo de los dedos de las manos o lo puedo hacer incluso en el pulpejo de las manos, de los dedos de los pies. Simplemente oprimo, observo que en esta zona ya no esté llegando sangre, la voy a observar pálida y libero observando qué tanto tiempo volvió a tornarse en una coloración rosadita. Esperaría que no fuera más allá de 2 segundos. Este es el test de llenado distal o de perfusión distal. También tenemos otro test que es el test de Allen, que nos permite evaluar cómo se encuentra la perfusión ya no solamente pues en una región distal, como sería la falange o el dedo, sino quizás en toda la mano. Este test de llenado, el test de Allen, se aplica muy comúnmente para evaluar la perfusión antes de realizar una prueba como los gases arteriales. Así que en esa sección realizaremos toda la ejemplificación para que quede absolutamente claro. En esta categoría también evaluaremos el signo de fobia. Recordemos que muchos pacientes pueden además estar cursando con alteraciones y compromisos cardiovasculares, congestiones venosas, ¿cierto? Alteraciones en el gasto cardíaco. Y eso puede desencadenar esta respuesta de edema a nivel distal y a nivel bilateral, ¿cierto? Esa es la característica clave. Si el edema es distal y bilateral, sospecharía de que hay alguna condición cardiovascular que me esté desencadenando eso que estoy analizando en ese paciente en ese momento. Si tengo la sospecha de si es inflamación o si es edema, realizo un signo de fobia. Y ese signo de fobia lo voy a realizar oprimiendo uno de los segmentos, si en el caso pues de los miembros superiores fuera a nivel de la mano o en la muñeca, en el lugar en donde yo observo que hay mayor acúmulo de líquido, voy a hacer una presión. Si se oprime y el dedo queda ahí marcadito, demora cierto tiempo en retornar y tomar la posición pues normal de la zona que estoy evaluando, estaría hablando de que el signo de fobia es positivo. En esta imagen ustedes pueden apreciar la respuesta de un paciente que cursa con edema una vez se realiza esta prueba. Finalmente, evaluaremos Goden. Goden es una escala que me permite cuantificar el grado del edema con el que el paciente cursa. En esta tabla que ustedes ven a continuación, encontramos la relación teniendo en cuenta si el paciente presenta un edema leve, moderado o severo. Y esto pues va a estar en relación a cuántos milímetros se hunde y al tiempo en que tarda nuevamente en volver a tornar la posición inicial, esa zona evaluada. Aquí también es importante evaluar si el paciente presenta edemas generalizados, específicamente aquellos pacientes que por alguna alteración respiratoria están en situaciones clínicas que requieren de administración de líquidos permanentemente o que tienen un compromiso cardiovascular importante. Puede que contemos con edemas generalizados no distales y eso debe quedar absolutamente descrito en la historia clínica. Y finalmente también evaluaremos la nasarca. Puede que tengamos pacientes ya con condiciones clínicas muchísimo más inestables que me lleven a esta situación. Una de las categorías que también debemos incluir dentro de este proceso de evaluación
son las características antropométricas. ¿Y esto por qué? Les voy a dar la respuesta. Tenemos muchos pacientes que no solamente están cursando con disfunciones primarias de origen pulmonar. Puede que estas disfunciones o estas patologías se hayan desencadenado a partir de situaciones clínicas asociadas a trastornos o disfunciones de otros sistemas. Estoy haciendo referencia a pacientes que cursan con lesiones neurológicas, en el caso de las hemiplejías, en donde a pesar de que no se encuentran los 4 segmentos comprometidos, sí el hecho de que tengamos un hemicuerpo en disfunción respecto al otro puede desencadenar una situación respiratoria importante. Tenemos casos también asociados al estilo de vida y a los estados nutricionales. Y tenemos los dos extremos, podemos tener pacientes que cursan con caquexias o podemos tener pacientes que cursan con obesidades, incluso obesidades mórbidas, que desencadenan también compromisos pulmonares de manera importante. Asimismo, pacientes que cursan con linfedemas, aquellos pacientes oncológicos que por su tratamiento también presentan un compromiso importante en este sistema, pues deben ser incluidos dentro de estos procesos de rehabilitación y de recuperación de esa función respiratoria y pulmonar. Hablamos también de otros pacientes como los que cursan con lesiones medulares, específicamente aquellos que cursan con lesiones medulares altas o a niveles torácicos altos, que pueden tener una influencia muy importante en la conducción nerviosa hacia la musculatura y que por esta afectación también podemos desencadenar una disfunción en el sistema pulmonar. Recuerden que cuando hablamos de la mecánica ventilatoria, les mencionaba que dentro de esta mecánica no solamente analizamos el comportamiento de la reja costal, porque el funcionamiento muscular y específicamente del diafragma tiene un componente importante dentro del proceso de inspiración. Es el principal músculo o bomba ventilatoria. Si el diafragma se encuentra en disfunción por las razones que sean, por una lesión medular, por un cuadro de hemiplejía, por un cuadro de distrofia muscular, por un cuadro de hipotrofia generalizada, esto desencadenará esta dificultad para respirar y por ende puede incluso llevarnos a trastornos de la oxigenación de manera importante. Dentro de estas medidas también debemos incluir, obviamente, el índice de masa corporal, tomando como referencia la talla y el peso del paciente, tomar con circometría, circunferencias y mediciones en diferentes segmentos, específicamente para el linfedema. Incluso desde la Sociedad Española se cuenta con una calculadora que nos permite analizar qué tanto porcentaje de linfedema tenemos y podemos ir evaluando progresivamente, si es que estuviéramos haciendo un manejo para ello, la progresión y la evolución clínica de mi paciente. Y asimismo, por ejemplo, en pacientes que están recientemente operados por alguna lesión de hueso largo, esto puede llegar a desencadenar situaciones de trombolismo pulmonar de origen no cardiogénico. Entonces, en aquellos pacientes que presentan este tipo de compromisos, podemos también incluir aquellas medidas de longitud de la medida real aparente. Adicional a ello, pues porque una de las posibles complicaciones es que se genere un acortamiento estructural que lo limite posteriormente para la realización de la marcha. Si yo estoy pensando en una rehabilitación integral, debo pensar en todo lo que puede ocurrir en el paciente que me pueda llevar a generar ciertas limitaciones para tareas específicas. Por ejemplo, la marcha, que es una de las actividades que nos permiten, a la par de ir mejorando la funcionalidad del paciente, también mejorar una función específica, que es la capacidad de la toma de oxígeno para poder suplir todas las demandas metabólicas en el sistema interno o en cada uno de esos procesos celulares. Como les mencioné, súper importante tener en cuenta qué tanta fuerza o pérdida de fuerza tiene el paciente. Y aquí no vamos a trabajar evaluaciones de músculos específicos, porque aquí nosotros vamos a trabajar con movimientos globales. Entonces, aquí la escala que nos puede tener una mayor precisión de cómo se encuentra ese fortalecimiento generalizado es la escala del MRC, en donde a partir de su puntuación, si obtenemos un valor por debajo de 48, nos indicará que el paciente está cursando con una debilidad generalizada.
Puede estar asociada a síndromes de desacondicionamiento físico, posencamamiento prolongado, posunidad de cuidados intensivos o simplemente porque el paciente lleva una vida tan sedentaria, en el caso de los adultos mayores, que por esa falta de movilidad también esa masa muscular y esa fuerza muscular se empieza a perder. Aquí importante no confundir trofismo muscular con fuerza muscular. Una cosa es el calibre y el tamaño de las fibras musculares, y otra muy diferente es esa capacidad contráctil y respuesta muscular que nos está emitiendo el músculo. El rango de movilidad también se debe evaluar. Cuando hablamos también de la mecánica ventilatoria, les mencionaba que la reja costal va acompañada del movimiento específico de las extremidades superiores. E incluso en la rehabilitación pulmonar involucramos los movimientos un tanto exagerados del hombro, y en otros ejercicios en donde quisiéramos trabajar el fortalecimiento del diafragma, también lo haríamos a partir de ángulos medios de trabajo a nivel de cadera. Por esta razón, el rango de movimiento también se debe de incluir dentro del proceso de evaluación de pacientes con condiciones pulmonares. Adicionalmente, podemos cursar con alteraciones posturales mantenidas en el tiempo que pueden llevarnos a que el paciente presente limitaciones por compromiso de estructuras de tejido conectivo, como es el caso de las fascias, que me lleven a generar restricciones en el movimiento. El dolor. Normalmente los pacientes cursan con cuadros dolorosos. Ojo con esto, tenemos que tener mucha pericia en determinar si ese dolor viene acompañado de un proceso emocional, por alguna situación que esté afectando esa parte de la salud mental de los usuarios. Si este fuera el caso, esos pacientes nos van a referir que perciben todo el tiempo con dolor. Un caso clarísimo es la fibromialgia, que puede tener un compromiso ahí emocional latente, ¿cierto? Podemos también evaluar si más bien ese dolor viene por un compromiso visceral. Ejemplo, un paciente que tiene una laparotomía, tiene una incisión en su región abdominal y tiene un compromiso a nivel de órganos internos. Eso muy seguramente va a generarle un dolor al paciente, pero ese dolor es más de origen visceral y quizás ahí en ese momento nosotros no tenemos un campo de acción tan importante. Pero podemos también tener dolores de origen mecánicos, asociados a malos hábitos posturales, asociados a procesos inflamatorios condriales, asociados a neuralgias, asociados a situaciones clínicas en las que sí el profesional en rehabilitación tiene un campo de acción absolutamente importante. Por esta razón es muy válido evaluar el tipo de dolor, la ubicación del dolor, hace cuánto empezó el curso del dolor, con qué se intensifica, con qué se disminuye, y poder evaluar de acuerdo a alguna escala, como por ejemplo la escala análoga visual, cuál es el punto de mayor o el momento de mayor dolor y cómo lo califico, ¿cierto? Para poder empezar a realizar algunas estrategias que nos permitan ir mitificando esa sensación o esa percepción dolorosa. La postura también es muy importante incluirla. Ya hemos venido hablando de que la postura se puede ir modificando por muchas variables, por posiciones prolongadas en cama, por malos hábitos de higiene posturales, porque el paciente es un paciente que está al cuidado de un profesional de la salud que no ha sido cuidadoso con mantener su ergonomía y su alineación postural en cama o en sedestación. Y esto pues va a llevarnos a generar algunas compensaciones musculares y unas restricciones del componente miofacial que pueden repercutir en la musculatura que participa de manera importante dentro del proceso de respiración. Estoy hablando de diafragma, normalmente encontramos muchos diafragmas en acortamiento, estoy hablando de la musculatura abdominal, estoy hablando de la musculatura paravertebral. En las primeras lecciones hablábamos de que existe una relación muy importante de la columna dorsal respecto al movimiento de la caja torácica por las articulaciones que allí nacen, ¿cierto? Algunas veces, dependiendo de la complejidad y las alteraciones que se presentan a estos niveles óseos, podemos generar
que un compromiso en la movilidad de estas vértebras o un compromiso importante en la movilidad escapular o un compromiso por restricción miofacial puede también limitar esa expansión torácica. Por eso es muy importante trabajar esa postura en el paciente, porque muchas veces nos olvidamos de esto y cuando empezamos a trabajar al paciente con ejercicios respiratorios, el paciente está adoptando posturas que le restan ventaja mecánica. Si nosotros les enseñamos habilidades para que él empiece a hacer conciencia de cómo puede mejorar la postura, indirectamente podemos llegar a repercutir en estos cambios mecánicos, quizás no desde lo biofísico, pero sí desde lo mecánico en esta función pulmonar. Pues bien, nos vemos en la siguiente lección.